Hola, Dios les bendiga a todos, les mando muchas bendiciones. De verdad yo estoy muy emocionado por lo que hoy voy a compartirles. Hoy estamos dando inicio este domingo con una nueva serie que yo sé que les va a ser de mucha ayuda y de mucha bendición. Y quise yo personalmente compartirles esta conferencia porque sé que va a edificar sus vidas, va a darles sabiduría y les va a dar herramientas para que podamos tener éxito en las cosas que hagamos. He titulado a esta serie Venciendo a nuestros enemigos con las armas de Dios. Estamos sin duda en una lucha constante por salir adelante, estamos en una lucha constante por agradar a Dios, estamos en una lucha constante contra un enemigo que quiere frenarnos, que quiere desanimarnos, que quiere que claudiquemos, pero nosotros tenemos que salir adelante y vamos a salir adelante y vamos a luchar por nuestras familias, por nuestra vida espiritual, por nuestro matrimonio, por nuestra economía, por todo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y es por eso que en esta serie les voy a enseñar algunas armas poderosas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos para que podamos vencer al enemigo de nuestras almas en el nombre de Jesús. Y quiero empezar leyendo Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18 y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto quiere decir que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra la familia, nuestra lucha no es contra la competencia, nuestra lucha, dice la Biblia, que es una lucha espiritual, es contra el enemigo de nuestras almas. Versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos en la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando, escuchen esto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Me encanta esta escritura. Saben, los soldados que van a la guerra, cuando van a la guerra, a otra nación, a la guerra, ellos llevan armamento, llevan bombas, llevan armamento que les va a ayudar a atacar y a defenderse del enemigo. Los abogados, cuando van ante un tribunal, ellos usan las leyes como un arma para defender a sus clientes. Los doctores usan la medicina para ayudar a sus pacientes a curarse. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que usar las armas que Dios a nosotros nos ha dado para vencer a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Y cuando hablo de enemigos, no solo hablo del enemigo de nuestras almas, sino hablo de todos aquellos enemigos que luego nos quieren destruir, como el desánimo, la apatía, la flojera, la indiferencia, el temor, la culpabilidad, la depresión, la tristeza, la soledad, y todos esos enemigos que vienen como un ejército a atacar nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras familias. Y por eso hoy les voy a enseñar una de esas armas, y la primera arma que quiero compartir en este día es el arma de la oración. Cuando vemos la vida de Jesús en la tierra, su vida siempre estuvo marcada
por una vida de oración. Constantemente uno ve a Jesús separándose de la multitud para buscar al Padre. Vemos a Jesús muchas veces separándose de sus propios discípulos para buscar estar en oración delante del Padre. Marcos, el capítulo 1, verso 35, quiero que lo lean conmigo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió, dice, y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Cuando los discípulos veían a Jesús, que Él se levantaba de mañana y iba a orar, a tener esa comunión con el Padre, ellos se dieron cuenta que todo el poder, toda la sabiduría, todo el conocimiento que Jesús tenía, venía de esa relación que Él tenía cada día en oración con su Padre Celestial. Y cuando ellos lo veían a orar, ellos querían aprender. Y dice Lucas capítulo 11, versículo 1, dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Se fijan? Qué interesante que este discípulo no le pidió a Jesús que le enseñara a predicar, no le enseñó a Jesús que le enseñara a sanar enfermos, no le pidió a Jesús que lo enseñara a echar fuera demonios. No, le pidió que los enseñara a orar, porque ellos se dieron cuenta que el orar, que cuando Jesús oraba, Jesús tenía la sabiduría para responder, Jesús tenía la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Jesús, cuando salía de esa relación con el Padre, tenía poder para hacer milagros, tenía poder para hacer maravillas, para hacer señales. Y entonces ellos querían que Jesús los enseñara a orar. Jesús habló mucho de la oración, y una de las cosas que dijo se encuentra en Juan 14, versículos 13 y 14. Miren qué interesante. Jesús dijo: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Se fija, esto es bien importante, porque Jesús dice que la oración que nosotros hagamos delante del Padre debe ser una oración en el nombre de Jesús, no en el nombre de Buda, no en el nombre de Mahoma, no en el nombre de María, no en el nombre de X o X o Z persona, sino es en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y ante ese nombre dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así es que Él dice que cuando nosotros oremos al Padre, lo pidamos siempre en el nombre de Jesús. Le pidamos todo lo que le pidamos, se lo pidamos en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús está sobre toda enfermedad, el nombre de Jesús está sobre toda imposibilidad, el nombre de Jesús está sobre todo conflicto, el nombre de Jesús está sobre toda crisis, el nombre de Jesús es sobre todo nombre. Y por eso es en el nombre de Jesús que nosotros tenemos que orar, en el nombre del Señor. Les voy a enseñar 4 verdades acerca de la oración. La primera verdad es esta: nuestra oración debe ser una oración ferviente. Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18, dice en la traducción viviente: la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y luego da un ejemplo de un hombre que oraba fervientemente y habla de Elías. Verso 17 dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, como tú y como yo. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no lloviera, no llovió durante 3 años y medio. Verso 18: más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Dice la Biblia que Elías era una persona, un hombre, un humano como cualquiera de nosotros. Muchas veces cuando uno mira a esos hombres y mujeres de la Biblia, uno los pone en un lugar muy alto
y uno los ve como si fueran una estrella. Es como si les pusiera una capa, ¿verdad? De un héroe que ya nomás le hace falta volar. Pero no es así en realidad. La Biblia habla de un hombre que era como tú y como yo, que tenía debilidades, que tenía defectos, que tenía temores, que tenía momentos de desánimo, momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de depresión, momentos bien difíciles. Pero que cuando él oró, dice la Biblia, con fervor. El pueblo de Israel se había alejado de Dios. Ya había venido sequía a la tierra. No había llovido por más de 3 años. Imagínense eso. Y entonces dice la Biblia que este hombre, dice la Biblia que oró a Dios y los cielos se cerraron. Pero cuando Dios le dijo que iba a traer lluvia, dice la Biblia que este hombre oró con fervor, oró con pasión. Aquel hombre, dice la Biblia, que se arrodilló delante de Dios y puso su cabeza entre sus piernas como una mujer que va a dar a luz en aquellos entonces, y empezó a orar con fervor para que lloviera. Y lo hizo con tanto fervor que dice la Biblia que los cielos se abrieron, y dice la Biblia que vino lluvia, porque era una oración con fervor la que este hombre hizo delante de Dios. Esto me encanta, porque la oración debe ser así, debe ser con pasión, debe ser intensa. Nuestra oración no debe ser apática, no debe ser indiferente. Nuestra oración no debe ser: Dios, pues te pido que tú me ayudes. No, nuestra oración debe ser con fervor, debe ser con gemido, debe ser con ánimo, debe ser con ganas, en el nombre de Jesús. Hay un pasaje, hay un personaje en la Biblia llamado el rey Ezequías. Y el rey Ezequías era un hombre que había vivido rectamente, pero ya llegó el tiempo de que tenía que morir. Y dice la Biblia en Segunda de Reyes 20 verso 2 que Ezequías volvió su rostro a la pared y rogó al Señor. Él clamó con fervor a Dios y le dijo: Señor, aún no quiero morirme, aún quiero vivir, tengo cosas por hacer por delante en mi reino, en mi familia, con mis hijos. Y empezó a clamar y rogó con tanto fervor que dice Segundo de Reyes 20 versículo 4 y 5 que no había salido el profeta Isaías del patio central, que le había traído este mensaje de parte de Dios que iba a morir, que no había salido cuando vino palabra del Señor al profeta y le dijo: regresa y dile a Ezequías, gobernador de mi pueblo, que así dice el Señor: Dios de tu antepasado David ha escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. En 3 días podrás subir al templo del Señor. Y dice la Biblia que Dios a él le dio 15 años más de vida. ¿Por qué? Porque Dios vio en él fervor. Dice la Biblia que había gemidos, había lágrimas, había en el corazón de verdad: Señor, tu obra. Y eso es como debe de ser. A lo mejor ahorita es una situación en tu matrimonio complicada, en tu economía, estás batallando con tus hijos, con un hermano, con una hermana, con alguien. Es tiempo de orar con fervor. Es tiempo de orar con pasión. Oh Dios, salva a mi hijo. Oh Dios, obra en mi marido, obra en mi matrimonio, restáuralo, levántalo. Obra en mi hermano, libéralo, obra en su corazón. Oh Padre, te lo pido con toda mi alma y con todo mi ser. Orar con fervor, no con indiferencia, porque la oración debe ser con fervor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor. No una oración pasiva, indiferente, sino una oración con pasión, en el nombre de Jesús. La segunda verdad de la oración es que debe ser una oración persistente. La oración debe ser una oración que no se rinde. La oración nuestra debe ser una oración que permanece firme, en el nombre de Jesús. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 43 al 45,
Dice que, volviendo al ejemplo de Elías, dice la Biblia que cuando había sequía, habían pasado 3 años, Elías se pone a orar ahora para que llueva, para que venga el agua, porque todos están muriendo de hambre, gente se está muriendo, animales están muriendo, no hay cosecha, no hay nada. Se parece mucho a nuestra vida, donde parece que todo se está acabando, donde parece que muchas veces de ir adelante va para atrás, donde parece que no sucede nada, que no cambia nada. Y Elías se pone a orar. Y miren, lean conmigo esta escritura, disfrútenla. Mire, dice, él tenía un criado Elías, se pone a orar y le dice, ve. Estoy leyendo Primera de Reyes 18:43 en la versión internacional. Le dice, ve y mira hacia el mar. Ordenó a su criado Elías. Y el criado fue y miró y dijo, no se ve nada. Elías le pidió que fuera a ver si se veía una nube con agua, algo, después de 3 años y medio. Y el criado regresa y le dice, no se ve nada. 7 veces le ordenó Elías que fuera a ver. Y la 7ª vez el criado le informó, veo, le dice, desde el mar viene subiendo una nube, pero es pequeña como una mano. Mire, muchas veces cuando uno está orando, uno parece que no pasa nada, parece que son pequeños cambios, muy pequeños. Pero le voy a enseñar algo, anote esto: nunca menosprecie los pequeños cambios, nunca menosprecie las pequeñas cosas que Dios va a empezar a hacer, porque esas pequeñas cosas, esos pequeños cambios van a ir creciendo, van a ir en aumento. Si usted sigue persistiendo en oración, si usted no se rinde en el nombre de Jesús. Me encanta que Elías le dice en el 45, dice, las nubes fueron oscureciendo el cielo, luego se levantó el viento y se desató una fuerte lluvia. Tú y yo tenemos que aprender a orar con persistencia y no soltarnos de Dios hasta que Dios cumpla lo que Él nos ha prometido, hasta que veamos ese milagro en nuestra vida, ese milagro en nuestra salud, ese milagro en nuestras finanzas, ese milagro en nuestro familiar, ese milagro en nuestro grupo, en nuestra red, ese milagro en nuestra vida espiritual, ese milagro por el cual estamos orando en el nombre de Jesús. No se rinda. Una característica, una verdad de la oración es que la oración debe ser una oración persistente. Recuerdo que hace muchos años nuestra iglesia donde yo empecé a pastorear era una pequeña iglesia y había una pared que donde yo quería meter más sillas, más lugares para que gente más escuchara, y trajimos a unos soldados que se estaban congregando en la iglesia y trajimos unos marros y empezamos a tirar la pared, pero era muy gruesa y no se cayó a la primera, y le daban un marrazo y otro marrazo y parece que no pasaba nada. Pero al cabo de un tiempo de estar golpeando y golpeando y golpeando, aquella pared fue cediendo y cediendo y cediendo hasta que cayó. Y así debe ser la oración. La oración debe ser persistente. No te canses, no te desanimes. No sé cuánto tiempo ha pasado, pero sigue orando, sigue clamando. Han pasado muchas cosas y yo he visto muchos milagros que Dios hace cada vez que oro, cada vez que clamo. Dios hace milagros. Pero ha habido otros que ha tomado más tiempo, más años, más décadas. Pero no significa que en Dios no va a orar. La oración debe ser persistente. No te rindas, sigue orando, sigue clamando. Dios lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Aleluya. La historia de un hombre llamado Eleazar, que era uno de los valientes del rey David. La Biblia dice en 2 de Samuel 23 versículos 9 y 10 lo siguiente, dice: estuvo Eleazar con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado para la batalla, y los israelitas se retiraron. Algunos israelitas por miedo se habían ido, se habían retirado, lo que haya sido. Verso 10: pero Eleazar se mantuvo firme
y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga, dice, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Me encanta esto. Me encanta porque este hombre llamado Eleazar, mientras todos huyeron, mientras todos se fueron, él se quedó a pelear. Él tomó la espada, como ahora yo tengo este micrófono, y él peleó y no soltó la espada y peleó, y Dios le dio una gran victoria. ¿Sabe por qué? Porque fue un hombre persistente. La Biblia no dice de Eleazar que era un hombre como Sansón, fuerte, corpulento. La Biblia no dice de Eleazar que era un tipo alto y grande como Saúl. La Biblia no dice de Eleazar que era muy bien parecido como lo era David. No, pero lo que sí dice la Biblia de Eleazar es que Eleazar era un hombre que luchó, era un hombre persistente, era un hombre constante, era un hombre que le echaba ganas, era un hombre que no se rendía, que él peleó por su pueblo, peleó por su familia, peleó por sus hijos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Tenemos que pelear por nuestra familia, tenemos que luchar, doblar nuestra rodilla y empezar a orar y a clamar una y otra, el tiempo que sea, hasta que veamos la victoria del Señor en el nombre de Jesús. Puedes darle una alabanza al Señor. Vamos, iglesia, puedes alabarle al Señor, puedes darle una buena alabanza al Señor en el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios, amén. Me gusta una pregunta que Jesús en algún momento, cuando estuvo aquí en la tierra, hizo, y esta es una pregunta que debemos contestarlo. Jesús nos hace una pregunta directa y está en Lucas 18 versos 7 y 8, y dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y Él mismo contesta, dice: les digo que si les digo que sí les hará justicia sin demora. No obstante, pregunta Él, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Encontrará fe en nosotros? Esta escritura habla de una viuda que un juez injusto no le quería hacer justicia, ¿verdad?, de su adversario. Y esta viuda persistió e iba y lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba y le pedía que hiciera justicia. Y la Biblia dice que ese juez era malo, malvado, no tenía temor de Dios ni del hombre. Pero por causa de que la señora, aquella viuda, persistía y persistía, dice que le hizo justicia. Y Dios, que es tan bueno, que es tan bondadoso, que es tan misericordioso, Él dice: no les haré yo justicia a aquellos que claman a mí de día y de noche. Yo pregunto, ¿encontrará Dios fe en nuestros corazones y en nuestras vidas? ¿Cuántas oraciones no han sido contestadas porque nos hemos dado por vencidos demasiado pronto? ¿Cuántas oraciones Dios pudiera haber ya contestado, pero nosotros nos hemos rendido porque sentimos que no pasa nada, porque sentimos que nuestras oraciones ni siquiera pasan el techo de nuestra casa? Pero esa es una mentira del enemigo. Tus oraciones son contestadas, tus oraciones son muy valiosas, pero tienen que ser oraciones persistentes, insistentes, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Número 3, la tercera verdad de la oración que les quiero enseñar es que nuestra oración debe ser una oración de fe. Santiago 5 versos 13 al 15 dice así: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Me encanta la oración de fe, la oración
de fe. Nuestras oraciones deben ser oraciones de fe. Escúcheme, nuestras oraciones deben ser oraciones de fe. La oración tiene un enemigo, ¿verdad? Y ese enemigo es los sentidos. Muchas veces tenemos que entender que los sentidos es algo que Dios puso en nosotros. El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, todos esos sentidos Dios los puso con un propósito. Pero cuando dejamos que ellos nos gobiernen a nosotros, se vuelven tiranos, nos esclavizan, nos llenan de miedo. Y nosotros tenemos que aprender que nuestra fe debe de estar por encima de nuestros sentidos. Nosotros no podemos caminar por vista, tenemos que aprender a caminar por fe. Y la fe debe estar puesta en Dios, debe estar puesta en el Señor. Esta es la clave de orar con fe. Escucha la clave, esta es la clave. La clave no está en lo que tú pides, la clave está en a quién se lo pides. Cuando tú oras, no te enfoques lo que le pides a Dios. Enfócate a quién se lo estás pidiendo. Se lo estás pidiendo al Todopoderoso. Se lo estás pidiendo a aquel que todo lo puede. Se lo estás pidiendo a aquel que no hay nada imposible. Aquel que resucita a los muertos. Aquel que multiplica los panes y los peces. Aquel que levanta a los muertos de la tumba. Aquel que tiene todo el poder. Cuando tú oras, debes orar con fe. Debes acercarte a Dios creyendo que lo que tú pides lo vas a recibir en el nombre de Jesús. Hebreos 11, versículo 6, me encanta lo que dice. Dice en realidad, Hebreos 11, 6, en la Nueva Versión Internacional dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a aquellos que le buscan. Quiero animarte que cuando te acerques a Dios lo hagas con fe. Lo hagas con fe. Él ama más a tus hijos que tú. Él ama más a tus padres que tú. Él ama más tu bienestar que tú, tu propio bienestar. Él es bueno, pero Él no responde a las oraciones que son oraciones con duda, con incredulidad. Tienes que aprender a orar con fe, creyendo que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Creyendo no solo eso, sino creyendo que el Señor quiere bendecirte. Me hace recordar una historia de un leproso que viene corriendo a los pies de Jesús y se postra ante los pies de Jesús. Reconoce su deidad, reconoce su señorío y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Él todavía tenía dudas si Dios realmente lo quería sanar, si Jesús realmente quería liberarlo y sanarlo de esa enfermedad, ¿verdad?, que lo estaba matando. Él tenía duda. Él no tenía duda de si Jesús podía hacerlo. La duda de él era si quería hacerlo. Y me encanta lo que Jesús le responde en Marcos 1, 41 en la NBI. Le dice: movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Lo tocó. No se tocaba a los leprosos, pero Jesús lo tocó, diciéndole: sí, le dice, quiero, queda limpio. Y en aquel momento aquel hombre quedó sanado. Porque Jesús es bueno. Él no solo puede, sino Él quiere obrar. Pero Él está esperando que nuestras oraciones sean oraciones de fe. Y nuestra fe está en que Él es bondadoso, que no hay nadie como Él, que Él es bueno, que para siempre es su misericordia, que Él es bueno como nadie más lo es, en el nombre de Jesús. Cuando tú ores con fe, cuando tú ores, ora con fe, no dudando, no dudando. La Biblia dice: al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Esa situación que parece imposible se va a volver posible cuando hay fe en nuestra oración. Y finalmente, la última
La última verdad sobre la oración es: Dios responde a la oración unida. Mateo 18, 19 y 20 dice: además les dijo Jesús que si dos de ustedes en la tierra, no en el cielo, en la tierra, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será hecho y concedido por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay un poder increíble cuando nosotros nos unimos a la oración con otros. Esto es increíble, pero es una verdad que tú necesitas digerir, entender, tenerla en tu corazón. Escucha con atención lo que te voy a enseñar. Las oraciones individuales tienen poder, pero hay cosas que Dios va a responder solo a oraciones unidas. Si una persona orando tiene poder, ahora imagínate 5, 10, 20, 100, 200, 300, etcétera, orando. Por eso tiene mucho poder. Déjame darte un ejemplo de esto. La Biblia dice que había un hombre que estaba paralítico y no podía moverse. Y dice la Biblia que Jesús estaba en ese pueblo, estaba a las orillas de ese pueblo. Y dice la Biblia que vinieron, Marcos 2 verso 3, dice que entonces vinieron al paralítico, entonces vinieron a Jesús, uno dice, trayendo a un paralítico que era cargado por 4. O sea, este paralítico lo llevaron ante Jesús. Pero para llevar a este paralítico y que Jesús tuviera un encuentro con él y él con Jesús, y Jesús hiciera un milagro en este paralítico, tuvieron que unirse 4 personas. ¿Por qué 4, pastor? Porque uno no hubiera podido, una sola persona no hubiera podido cargar al hombre, ni 2 ni 3, tuvo que ser 4. Uno de cada esquina, si lo llevaban en una camilla, lo llevaban en una silla, lo llevaban de esa manera, por la distancia, por el peso. Y entiende esto, hay personas, hay peticiones que tenemos que no van a ser contestadas por uno solo. Necesitamos unirnos con otros, ponernos de acuerdo por una petición que yo necesito que otros me ayuden a orar para poder llevar a cabo ese milagro como estos 4 lo hicieron. Porque cuando se unen, dice la Biblia que uno hace huir a 1000, pero 2 hacen huir a 10,000. Es decir, la unidad se multiplica, no solo se suma, se multiplica. Ahora imagínate orando todos aquí por tu petición, orando todos juntos en el grupo, en la red, en los campus, orando por la petición de un avivamiento, orando por la petición de una sanidad, orando por la petición de un hijo o de una familia o de unas personas para que venga a Cristo, para que sea sano, para que sea libre. Imagínate cuánto poder hay. Hay mucho poder cuando te unes a orar con los demás en el nombre de Jesús. La Biblia dice que en una ocasión Herodes mata a uno de los discípulos de Jesús llamado Jacob, y luego toma a Pedro prisionero y lo mete en la cárcel y lo va a matar también, ¿verdad? Para promoverse. Pero dice la Biblia en Hechos, me encanta, capítulo 12 versículo 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, y viendo que esto agradó a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y era entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo custodiase, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, quería matarlo. 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero escuchen esto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia se unió
En esos entonces la iglesia estaba en una casa y todos los hermanos se empezaron a unir en oración para que Pedro fuera liberado, fuera salvado, fuera rescatado de una manera milagrosa. Y dice que se pusieron a orar, y la oración unida de esos creyentes provocó el milagro de que un ángel viniera y sacara a Pedro y liberara a Pedro de esa cárcel. Hay mucho poder cuando nos unimos en oración. Es bien importante, por eso es tan importante ser parte de un grupo, ser parte de una red, ser parte de un campus, ser parte, porque te unes con ellos, te unes con hermanos a orar por peticiones que tú sabes que solo unido con otros más es que Dios va a hacer el milagro en el nombre de Jesús. Yo he tenido algo en mi corazón que quiero que hagamos en este mes de febrero, en nuestra iglesia y en todos nuestros campus. En todos nuestros campus y aquí en la sede. Y es esto: durante todo el mes de febrero, ahora en unos momentos que voy a terminar, te van a entregar una papeleta a todos ustedes aquí en los campus. Y esa papeleta es una papeleta de oración, y vas a llenar esa papeleta con tus necesidades. Y todos los martes del mes de febrero, todos los martes, vamos a estar orando por esas peticiones. Vas a llenarla antes de irte y la vas a traer aquí a un canasto que vamos a poner aquí enfrente, o algo que vamos a poner aquí enfrente, y van a venir antes de irse, después de los diezmos y las ofrendas. Vas a llenar esa petición, no te la vas a llevar a la casa, tampoco le tienes que poner nombre, y la vas a traer aquí. Y todos los martes del mes de febrero, en los campus y aquí, vamos a estar orando por esas peticiones. Vamos a estar orando por tus hijos, vamos a estar orando por tu familia, vamos a estar orando por tu economía, vamos a estar orando por la liberación de hermanos, de personas que necesitan ser libres de la situación en la que se encuentran, libres de las cosas, de las acechanzas del enemigo. Nos vamos a unir, así como la iglesia se unió para que Pedro fuera liberado y fue liberado. Nosotros durante el mes de febrero vamos a unirnos todos los martes y vamos a tomar esas peticiones y vamos a orar. Y quiero que hagas algo: quiero que durante el mes de febrero, los martes del mes de febrero, quiero que vengas a la iglesia. Quiero que vayas a cada uno de los campus en el día entre semana en que se reúnen. Y no me importa si eres líder, no me importa si no eres líder, no me importa eso. Lo que me importa es tu vida, es tu familia. Lo que me importa es tu necesidad. Y quiero que nos unamos y durante este mes clamemos, y vamos a ver milagros y maravillas en tu vida, en tu familia, en el nombre de Jesús. Yo quiero que oremos en esta hora. Ahorita en un momento te van a dar esas peticiones, pero yo quiero que oremos al Señor. Quiero que se pongan de pie, por favor, ahí donde están, y que ahí en tu lugar, a partir de este día, a partir de este mes, tú empieces de verdad a buscar a Dios con todo tu corazón, hacer de la oración una prioridad en tu vida. ¿Y qué voy a orar? Vas a orar por tus necesidades, pero lo vas a hacer como te enseñé. Lo vas a hacer con fervor, lo vas a hacer con pasión, en el nombre de Cristo Jesús. Y luego vas a orar con persistencia, con insistencia, hasta que Dios lo haga. Después de tantos años de caminar con Dios, aún tengo peticiones que todavía le hago a Dios, y que Dios me va a dar el gozo de ver contestadas esas peticiones en el nombre de Jesús. Y luego vas a orar con fe. No solo vas a orar, sino lo vas a orar creyendo que lo vas a recibir. Y luego te vas a unir. En este mes te vas a unir a un grupo, te vas a unir con nosotros los martes. Ya sé que a lo mejor no viene los martes, pero este año vas a hacer algo diferente. Durante este mes, los martes de este mes, vas a venir. Voy a estar dando un estudio sobre la carta de Romanos, y luego vamos a orar por tus peticiones. Vamos a unirnos como la iglesia se unió por Pedro, para que tu vida sea bendecida, prosperada en el nombre de Jesús. Para que esas peticiones que tú tienes como joven, como mamá, como esposa, como esposo, como empresario, como líder, como pastor, como hijo de Dios, como hija de Dios, Dios obre en el nombre de Jesús.
Así es que así de pie quiero pedirle por favor que me ayude, Goyito, ahí en la música, los pastores en los campus. Y quiero orar a esta hora por ustedes, en el nombre de Jesús, puestos de pie ahí en su lugar, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por esta palabra que has hablado a nuestras vidas. Nos estás enseñando cómo vencer a nuestros enemigos con las armas que tú nos has dado. Y hoy nos enseñaste el arma de la oración. Hoy nos enseñaste la importancia que tiene la oración. Que a partir de ahora, cada día, empecemos a orar por nuestra vida, por un avivamiento, por restauración, por un rompimiento, por un crecimiento, por un avance en nuestra vida espiritual, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como joven, como adolescente, en el nombre de Jesús. Yo quiero que ahí en su lugar usted esté orando. Usted le pida a Dios y le diga: Señor, ayúdame, voy a empezar a hacerlo, voy a venirme los martes, Señor. Yo sé que Padre Celestial, me ocupo, tengo cosas, pero voy a hacerlo. Voy a empezar a venir los martes de febrero y no solo voy a traer peticiones, sino yo voy a orar también por peticiones de alguien más, como alguien va a orar por las mías, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre Celestial. Estén orando ahí en su lugar. Y si tú estás aquí y nunca le has dado tu vida a Jesús, y tú dices: pastor, estoy desesperado, quiero un cambio en mi vida, quiero empezar de nuevo en este año, entonces quiero que hagas esta oración conmigo. Mientras todos están orando, haz esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Ayúdame a empezar de nuevo, cámbiame y transfórmame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a caminar en tus caminos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Padre, yo bendigo a tu iglesia, bendigo a todo tu pueblo, bendigo a cada persona en Roswell, en Albuquerque, en Chihuahua, en Texas, en Huachochi, aquí y en todos los lugares donde este mensaje llega. Yo bendigo a cada persona, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo sus hogares y declaro que esta bendición, oh Padre, es el inicio de cosas grandes que tú traerás a nuestras vidas en el nombre de Jesús. A partir de ahora seremos personas que te buscan en oración, que nos unimos en oración a otros para ver esas liberaciones, esos milagros en el nombre de Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Vamos a celebrar, déselo fuerte. Vamos, déselo fuerte en el nombre de Cristo Jesús. El Señor Dios los bendiga y los guarde en el nombre del Señor. Voy a dar el tiempo a la persona que se va a encargar de los diezmos y ofrendas. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.